Fundación Rodney Arizmendi les agradecemos de todo corazón que estén aquí presentes y nos acompañen en la inauguración de esta muestra. Puede parecer un poco extraño que comencemos las conmemoraciones del centenario de Rodney Arizmendi con una muestra de Armando González. En primer lugar, queremos decir que es un deber que tenemos en la memoria de Gonzalito, rescatar esa memoria, rescatar su obra y hacerla conocer. Son muchos los artistas y los intelectuales de este país cuyo recuerdo está borrado o perdido. Recién hablábamos con Ramón justamente de otros artistas que están casi olvidados, como Bernabé Michelena. Entonces es parte de la misión de la Fundación Arizmendi rescatar esta memoria. Y al mismo tiempo creemos que no es extraño, porque Arizmendi fue un hombre que amó el arte. Él se definió alguna vez como un consumidor de arte, pero fue mucho más que eso. Si nosotros leemos algunos de sus trabajos, vemos su preocupación por analizar el papel del artista, no solo como un potencial aliado de la clase obrera en el proceso revolucionario, sino también en su particular tarea creadora. Se interesó por los problemas del arte y la cultura desde el punto de vista teórico, como marxista que era. Y hizo muchos aportes en este sentido, hasta el punto que debe ser el aspecto de la obra de Arizmendi que más repercusión tiene en el exterior. Si leemos historias de las ideas en Latinoamérica, editadas por ejemplo en Cuba, vamos a ver cómo se destaca el interés de Arizmendi por los temas del arte y la cultura y el tema de los intelectuales. Y ha sido objeto de tesis doctorales también en Cuba y es estudiado como uno de los aportes originales del pensamiento de Arizmendi. Por lo tanto, no es muy extraño ni fuera de lugar que unamos el comienzo de las conmemoraciones por el centenario del nacimiento de Arizmendi con este recuerdo para Armando González, que además fue su amigo, fue miembro del comité central del partido, es decir, un hombre políticamente comprometido y jugado en toda su vida. Es decir, queremos agradecer la presencia de todos ustedes y también la participación en este acto del arquitecto César Rodríguez Mano, un amigo de Gonzalito y colaborador, y también la presencia del escultor y profesor Ramón Cuadra, que está buscando justamente recordar todos estos aportes en el arte en nuestro país y que va a comentar la obra de Gonzalito desde el punto de vista de un escultor. Finalmente, hoy también presentamos el anuario de la Fundación. Todos los años ustedes saben que sacamos un anuario que resume las actividades de la Fundación, y este año, como habrán visto, está dedicado en gran medida a Oscar Niemeyer, cuyos bocetos y croquis y algunas de sus creaciones aparecen en el anuario. Y finalmente quisiera dejar planteada la invitación a todos ustedes a continuar participando en la conmemoración del centenario de Rodney Arizmendi, que va a proseguir a lo largo del año con diversas actividades de aquí hasta septiembre, octubre, cuando culminará con la presentación de un libro que ya está pronto, que va a ser una antología de textos de Arizmendi en torno a la problemática de la Revolución Latinoamericana. Dejo entonces con ustedes al arquitecto Rodríguez Guzmán para que les hable de Gonzalito. Muchas gracias.
Buenas noches a todos. Quiero, antes que nada, agradecer a la Fundación Rolnes Garimendi el haberme convocado para este acto tan trascendente y que tiene que ver con alguien que ha dejado su marca en todo lo que tiene que ver con la cultura y lo que tiene que ver con la solidaridad y lo que tiene que ver con el ensamble, con todo lo que está pasando alrededor de uno. Al evocar la personalidad de Gonzalito, me interesa destacarlo como un hombre sencillo, humano, un docente por encima de todas las cosas, un plástico consustanciado con su tiempo. Me dejó su ejemplo y su legado, tratar de ser como este hombre, un trabajador de la cultura que no vivía encerrado en su taller, sino que vibraba con el del pueblo, consustanciado con las problemáticas sociales y un recurrente en todo lo que tiene que ver con sus actuaciones, con respeto y consideración. Al pescador que le armaba un pescado para la parrilla del taller, o al muchacho aquel que comenzaba a caminar por la senda de las artes plásticas y que necesitaba un guía al que se brindó con toda su capacidad docente. Gonzalito me marcó con su ejemplo, con su conducta y con su obra. Fue un maestro de vida que esculpió mi camino expresivo como artista plástico arquitecto. Quiero recordar que yo conocí a Gonzalito allá por los años 40 y tantos, en oportunidad de su visita en nombre de la AIAPE, la Asociación de Intelectuales, Artistas, Pintores y Escultores del Uruguay, en la visita a nuestro taller con el maestro húngaro José Ciferi. De manera entonces que allí también me sirvió de base para comprender todo lo que tenía que ver con los reclamos sociales de los trabajadores de la cultura, cosa que hasta el día de hoy estamos trabajando en ese tema. Existe una ley del artista, pero no comprende a los artistas plásticos. De cualquier manera, Gonzalito me marcó con su ejemplo, con su conducta y con su obra. Fue un maestro de vida que esculpió mi camino expresivo, como dije antes, como artista plástico arquitecto. Juntos estudiamos la ubicación e instalación de su mayor y mejor obra, la escultura ecuestre del General Artigas en la ciudad de Artigas. Acá quiero señalar de que con el estudio que hicimos junto con Gonzalito en lo que tiene que ver con la implantación del monumento en Artigas, yo creo que sirvió de base para aquella tan manida expresión de integración de las artes. Para nosotros era la integración del trabajo conjunto, el expresarnos juntos, el arquitecto, el pintor, el escultor. Quiere decir entonces de que esa integración que hasta el día de hoy estamos luchando con enseñanza que yo he recibido de Gonzalito, estoy en el tema desde los años 46 hasta ahora, luchando porque se reconozca a los artistas plásticos hacedores de cultura, es decir, trabajadores. Esta obra es un ejemplo de la armonización entre arquitectura, arte y paisaje. Se
adapta a la configuración natural del emplazamiento en un intento por recuperar la originaria relación simbiótica naturaleza-hombre. Se adecua perfectamente a esta concepción de integración con la naturaleza entendida como paisaje, modelo de articulación estructural y de crecimiento organizado la vida social en un entorno integracionista. Aquí voy a sintéticamente a expresarles cómo empezamos nuestro trabajo. En realidad ese trabajo se fue preparando en el rancho de Gonzalito y en el taller Pedro Figari de la Asociación Horacio Quiroga de Salto. Allí entonces tiramos sobre la mesa la integración que tendría que ser la base de la implantación del monumento. Allí fue que estudiamos de manera que se trata de un elemento integrador, ya que la implantación no es donde actualmente la colocaron las Fuerzas Armadas, sino que era un espacio elegido especialmente para su desarrollo dentro de Artigas y que comprendía no solamente el caballo y su jinete, sino que comprendía un museo artiguista donde se pudiera exponer todo el material que desde Areruguá en Salto hasta todo lo que tiene que ver con Artigas en la zona pudiera exponerse. Eso fue una de las cuestiones que estudiamos para la integración de arquitectura y artes plásticas. También nosotros pensamos que en esa integración de las artes que estábamos haciendo debía estar a la medida del hombre, a la medida del niño también, vamos a decir así. La implantación de la figura ecuestre es a nivel natural y a nivel de manera de que inclusive los niños pudieran jugar entre las patas de ese caballo, y entonces lo que se buscaba era dejar atrás el pisapapeles. Entonces eso se integraba a un gran espacio trabajado con las piedras del catalán, piedras extraordinarias de Artigas, la parte verde con todos los elementos que tienen que ver con la naturaleza en estado de puesta en valor de los ejemplares. De esa manera entonces la zona donde se pensaba instalar estos elementos era una zona llamada Desarrollo en Artigas, que todo eso quedó luego suspendido. Les puedo decir de que lo que le digo antes, ¿no? El Artigas de Gonzalito centraba la composición a escala humana, sobre la tierra, al alcance de todos. La realidad político-social de la época nos lo impidió realizar este tipo de trabajo, y de una manera que solamente caracteriza la dictadura militar. Hoy, con honda emoción y admiración, te recuerdo, querido compañero de lucha y de trabajo. Gracias. Buenas noches a todos.
Si el arquitecto Musmano se sentía honrado, yo me siento doblemente honrado por haberme invitado a hablar de uno de los escultores más importantes que tiene nuestra literatura plástica en el Uruguay. Uno de esos escultores que podría quedar en el olvido, pero que la Fundación Rodney Arizmendi y el Partido Comunista evocará y mantendrá viva la llama para que ninguno pueda olvidarse de ese gran maestro. ¿Y por qué les digo del gran maestro? Si miramos el panorama plástico de la escultura en el Uruguay, vemos que nuestra escultura moderna nace por el 1900, con el nombre de algunos escultores: Zorrilla, Pena, Magnier, que hizo su obra en París, y luego un académico, Edmundo Prati, de Sanducero, pero que hizo toda su obra en Salto. Por eso ahí unió el problema de Salto y Paysandú, del fútbol, no existía en Prati. Bien. Y luego las influencias que han tenido estos escultores. Los primeros que venían de los escultores franceses, Rodin, Bourdieu, Mayol, y dentro de todos esos, como un apartado y muy moderno y con una visión nueva, el escultor Bernabé Michelena, que ha sido como el padre de la estética que va a llevar la obra cumbre del maestro González, de Gonzalito. ¿Por qué? Porque fue tan grande la influencia de Michelena en el medio plástico uruguayo de la escultura que cambió aquella visión con raíz francesa de, como les dije, Bourdieu y de Rodin y de Mayol. Mayol ya tenía un espíritu mediterráneo, esas esculturas de mujeres ampulosas. Pero Michelena va por otro camino, va por el camino de una estética que funda sus raíces en lo que es el arte egipcio. ¿Por qué? Porque él sabía que todos aquellos movimientos se podían hacer perfectamente en el movimiento más perfecto que existe, que es el hieratismo. Por eso sus esculturas parecen hieráticas. Estoy hablando de Michelena, la maestra del Parque de los Aliados, el monumento que está enfrente al antiguo aeropuerto. Y junto con eso trajo algo más: la concepción en su escultura del hombre, la concepción social del hombre en su escultura, el rescate de la humanidad del hombre, hacer del hombre sencillo, del trabajador de día a día, del señor que limpia la calle, del obrero que junta, que trabaja en las fábricas, de los hijos de los obreros, entonces los héroes de la vida y de la dimensión humana. Y cuando en el Partido Comunista se encontraron Bernabé Michelena y Gonzalito, que ya había tenido todo un estudio anterior con el escultor Falcini, que era un escultor argentino que estuvo aquí y que dio clases entre otros lugares en la Universidad del Trabajo. Falcini es un escultor moderno también,
también, uno de los escultores que abandona el clasicismo, que abandona la academia, que abandona el número rígido para jugar con la forma, para transformar una cabeza, no en un retrato, sino en un retrato de escultura, que sea una escultura. Es decir, que se ligue a la antigüedad en la libertad. Eso era lo que hacían los grandes maestros del arte. Eran sumamente libres en su estética. Entonces, cuando él había estudiado con Facchini, conoce en el Partido Comunista a Michelena y le gusta la impronta que ha puesto a la escultura uruguaya. Tanto es así que hay un grupo de seguidores y nace un ismo, el único ismo, que quiere decir a la manera de que existe en el Uruguay en la escultura, que es el michelenismo, a los cuales se adhirió inmediatamente Armando González. Michelena no le va a imponer una forma de trabajar su escultura, pero sí le va a abrir el campo de cómo mirar estéticamente al hombre y cómo poder traducir a ese hombre nuevo con un lenguaje nuevo y personal en la escultura. De ahí los enormes premios que va a conquistar Gonzalito, y de ahí su obra casi cumbre en lo que podríamos decir de la escultura intimista, que es La Niña de la Paloma, para la que posó Corita, que todavía vive. Esa Niña de la Paloma resume dos cosas: la estética en el tratado de la escultura, de cómo trabajar la forma, y la ética interior de él de rescatar a ese hombre que tiene que vivir, potenciarse, llegar a la plenitud de su ser en la libertad y en la alegría y en la paz. Gonzalito, como buen artista, era un hombre de paz, y por eso era un hombre de lucha. Era un hombre que luchaba por el bien de los demás, casi como San Pablo, que a nadie le falte lo que a otros les sobra. Y eso lo llevó a él a hacer una escultura viva. Por eso el Artigas. Yo les voy a hacer, junto con el maestro Guzmano aquí, de lo que él ha dicho, les voy a pasar qué pasa en la estética de ese Artigas tan querido. El Artigas de Gonzalito mide 5 metros de alto. Es una escultura monumental, pero lo monumental no es lo grande. Lo monumental es aquello que puede encerrar en él a cada una de las personas y elevarlas hasta esa altura. Por eso es que no había ningún inconveniente en poner el monumento a Artigas sobre la tierra y que caminaran las personas alrededor de él. ¿Por qué? Porque la dimensión del Artigas no era grande, era monumental. Y las personas, aún los niños, iban a crecer hasta la altura de él, hasta esa altura espiritual que tiene la escultura. Y esa escultura, que si yo la fuera a explicar también con cierta estética, tiene unos ritmos muy marcados en la paralela de las patas del caballo, tiene otra cosa que es muy difícil de hacer para los escultores: la integración de las figuras. Es un hombre y un caballo, pero no es un macaco sentado arriba de un caballo. Son dos figuras que hacen una escultura. Y esa unidad de escultura
Se dan con que cada uno de los volúmenes y cada una de las líneas y cada una de las partes que componen la figura del hombre y el caballo se vuelven volúmenes que se conjugan como un poema, donde no puede faltar ni una coma ni puede sobrar un punto. Por eso es que él trabajaba a la luz, trabajaba afuera, para verlo con la distancia, para poder poner esa distancia entre su ojo y el ojo del espectador, entre su estética y lo que iban a mirar todos los demás. Si ustedes ven, hay una foto aquí en la exposición donde se ha fundido el caballo y donde se ha fundido el Artigas aparte, porque eso es algo técnico. Pero él ha recortado el Artigas y ha hecho el ensamblaje del caballo y queda perfecto. ¿Por qué? Porque estaba conjugado, porque era una única cosa. Y si bien el caballo como escultura, solo el caballo valía y el Artigas vale, también solo como figura de Artigas, cuando se unen se funden en una única escultura también. Me gusta mucho el sentido que le dio a la espada. Vieron que no cae recto, sino que va en dirección también de las líneas del caballo, que avanza y que tiene una cabeza, como decía Michelena, a Gesualdo. Gesualdo le dijo a Michelena cuando estaba haciendo el O'Higgins, ¿no?, que el segundo premio del monumento O'Higgins, que nunca se hizo acá porque lo dejaron caer, por más que Michelena lo hubiese terminado, el segundo premio lo había ganado Gonzalito, su alumno. Y Gesualdo le preguntó a Michelena, cuando vio aquel caballo de una enorme barriga, como un tanque, ¿de qué raza es este caballo? Y Michelena le dijo, de la única raza que son los caballos de las esculturas. ¿Cuál? De raza escultura. Y eso de raza escultura lo van a ver también en el caballo de Gonzalito. Van a ver que el pecho, el caballo, si yo lo miro de arriba, es un triángulo, ¿no? Las ancas son más anchas y luego se afina hacia adelante. Pero si ustedes ven el caballo de Gonzalito, es un caballo que parece muy ancho de adelante. ¿Por qué? Es la estética que él busca para dar la fuerza. Y eso lo liga a los grandes caballos y a las esculturas de los grandes artistas como Donatello o Andrea del Verrocchio. Y si miran la cabeza del caballo con detenimiento, van a ver que le ha marcado incluso en los ojos el iris y la pupila con un agujerito, y ha hecho aquí en el entrecejo unos movimientos como de un caballo con furia. ¿Por qué? Que también lo liga a Donatello, porque eso no es natural, eso no existe en el caballo, eso existe en el caballo escultórico, que en ese momento es la cabalgadura de la idea que va allí, que es Artigas, esa idea que no termina solamente en el héroe, sino que nos lleva al caballo a cada uno de nosotros. En el Artigas de Gonzalito estamos todos contenidos. No es para algunos, no es un recuerdo, sino que es una vitalidad, una vivencia. Todos estamos allí. Ninguno queda fuera cuando lo mira ese Artigas. Y por eso la espada, como le decía, no es ya un instrumento bélico, sino es el instrumento de la justicia. Así como el Quijote parece que la hubiese velado toda la noche para que la espada ya no tuviera el filo que hiere, sino el filo que ajusticia, el filo que da la justicia. Y ha tapado con un poncho todo lo que es su atuendo militar, porque Artigas se ha vuelto pueblo.
es el hombre que camina, es la idea que vive en nosotros, es la idea que tiene que seguir viviendo, y eso es lo que transmite. Y como es la idea, y como nosotros tenemos una idea de Artigas, y como nos han enseñado de que Artigas era parecido al Blanes, aquel de la puerta de la ciudadela, que no sabemos de qué color son los ojos, ese Artigas es el que también él va a mirar. ¿Por qué? Para no separarse del pueblo. Y va a mirar ese Artigas con cara de águila, donde la nariz también se vuelve como una quilla que hace que el aire se corte y que nada puede interponerse entre la idea y el hombre que tiene que llevarla adelante. Solamente un espíritu enormemente sensible como era el de Gonzalito puede lograr esas cosas. Sin alguien que vibre con el otro, sin alguien que piense en el otro, es imposible tener un artista. Y Gonzalito, que le tocó despedir a Michelena y hace 50 años ahora, va a ser en julio, sintió un profundo dolor porque perdía a ese amigo, a ese referente que era Michelena, a ese que le había dado este sentido estético que él desarrollará para poder desprenderse de su maestro y ser él en plenitud. Yo hoy siento un poco que a ese hermano mío, mucho mayor que yo en todos los aspectos, y que tuvo que morir lejos de nosotros, lo rescato. Puedo hablar con él, lo hago vivo, no lo destierro. No hagamos como los griegos, que el peor de todos los castigos no era llevar a la gente a matarla, sino que la desterraban de su lugar. El peor de los castigos que nosotros podemos hacer a nuestros grandes es desterrarlos de la memoria. Hagamos memoria entonces, hagámoslo vivo y lo tendremos aquí, presente entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, amigos, compañeros, realmente ha sido para mí un enorme placer escuchar a ambos, y de alguna forma confieso que tengo una nueva perspectiva más amplia y más profunda de Armando González. Y bueno, con esto nos despedimos y recordamos a todos que hoy también presentamos el anuario. Los que no lo hayan retirado, por favor, háganlo. Van a ver que tiene materiales interesantes, y los esperamos en la próxima reunión que va a organizar la Fundación, y esperamos contar con toda la presencia de ustedes y qué es lo que nos hace seguir adelante y lo que nos da el apoyo necesario para continuar esta tarea. Sí, cuando me avisan, perdón, yo me he olvidado, que la muestra sigue acá en el teatro por 20 días, de manera que pueden invitar a amigos y personas que tengan interés para venir a verlo. Y agradecemos también a esta casa, al Centro Cultural Florencio Sánchez, que nos ha dado esta acogida tan cálida, tan colaboradora, y es muy importante además traer a este barrio, que fue tan importante en la vida de Arizmendi, que Arizmendi quiso tanto, traer esta muestra a este barrio. Y agrego, para todos los que entraron al cerro, que la cabeza de Arizmendi, que está en la plaza,
es una ampliación de una obra de Gonzalito. Así que tiene también ese significado este acto. Recordar ese gran trabajo de Gonzalito que se lo tenemos que mostrar a Cuadra que quiere ver el original. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos.